La suave música resonaba en el inmenso salón de la mansión. No era un piano costoso ni una orquesta afinada, era solo el sonido de un simple móvil, tocando una canción española llena de calor y vida. En el centro de la sala, Isabela, de solo 8 años, estaba en su silla de ruedas, pero, por primera vez en meses, sonreía. A su lado, Mateo, el nuevo chofer de la casa, giraba delicadamente a su alrededor, sosteniendo su pequeña mano con todo el cuidado del mundo. Isabela aplaudía al ritmo de la música, con una alegría que parecía haber olvidado visitar esa casa desde el accidente. ¿Y entonces? Deténganse inmediatamente. La voz de don Alejandro, el padre, resonó como un trueno por las frías paredes. Apareció en la puerta de la sala, con los puños cerrados, los ojos fijos en una escena que, para él, no era dulce, era inadmisible. Sus pasos firmes cortaron el ambiente de ligereza, y en un instante la sonrisa de Isabela desapareció, reemplazada por una mirada de confusión y miedo. Mateo soltó su mano y levantó las suyas en un gesto de paz. Señor don Alejandro, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Su voz estaba cargada de indignación, fue contratado para conducir, no para esto. Señaló el móvil que aún sonaba. Apague esa cosa ahora. El silencio cayó sobre la sala como una puerta cerrada con llave. Isabela comenzó a llorar en voz baja. Y mientras Mateo detenía la música, don Alejandro sintió un nudo en el pecho, pero no quiso ponerle nombre. Papá, por favor, la niña susurró entre sollozos, Mateo solo me estaba enseñando a bailar, como a los otros niños. Tú no puedes bailar, Isabela. La explosión vino antes de que pudiera contenerse. Estás en una silla de ruedas. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Mateo permaneció en silencio, pero su mirada, esa mirada no era de miedo ni de ira. Era algo más profundo, como si viera el dolor detrás de las palabras de don Alejandro. Se acercó un paso y habló bajo, Señor don Alejandro, podemos hablar a solas. No hay nada de qué hablar. Recoja sus cosas. Está despedido. Mateo solo asintió, pero antes de irse, se inclinó para decirle a la niña, recuerda lo que te dije sobre las mariposas, pequeña. Algunas vuelan diferente, pero aún así vuelan. Y se fue, dejando atrás un silencio aún más pesado. Pasaron 3 días desde el despido, y la mansión parecía aún más fría que antes. Don Alejandro se sumergió en el trabajo, repitiéndose a sí mismo que había hecho lo correcto. Después de todo, su hija era vulnerable, y no podía permitir que extraños se aprovecharan de eso. Pero Isabela no cooperaba con ese discurso. La niña se encerraba en su habitación, empujaba las comidas a un rincón de la bandeja y volteaba la cara cada vez que alguien intentaba hablar con ella. Cada vez que oía el sonido de un coche en el garaje, sus ojos se encendían por un segundo, y se apagaban enseguida, al darse cuenta de que no era Mateo. Los fisioterapeutas se quejaban, ya no participa en nada, señor don Alejandro. Es como si se hubiera rendido. Esa mañana, don Alejandro intentaba arreglarse la corbata frente al espejo cuando oyó su voz, débil, casi un susurro, papá, ¿por qué no vuelve Mateo? Él suspiró. Ya hablamos de eso, cariño. Él no era adecuado para trabajar aquí. Isabela giró la cara hacia la pared. Pero él me entendía. En el otro lado de la ciudad, Mateo estaba sentado frente a un pequeño ordenador portátil, escribiendo correos electrónicos en inglés, francés y español. El apartamento era modesto, pero ese ordenador y esos mensajes no coincidían con la vida de un simple chofer. Sonó el teléfono. Doctor Silva, dijo una voz en francés, ¿la universidad confirma su conferencia sobre neuroplasticidad la próxima semana? Necesito posponerla. Mateo respondió, aún en el mismo idioma, sin apartar la vista de una foto en su móvil, Isabela sonriendo durante una de sus clases de baile. Tengo un caso especial que requiere mi atención. Si don Alejandro hubiera investigado el pasado de Mateo, habría descubierto que ese hombre no era solo un chofer. Tenía un doctorado en neurociencia por la Sorbona, una especialización en terapia de música y movimiento para niños con trauma neurológico, y una conexión mucho más antigua con la familia Blackwood. Esa tarde, don Alejandro revisaba contratos en la oficina cuando la puerta se abrió lentamente. Sergio, su asistente personal, entró con la tableta en la mano y un semblante preocupado. Señor don Alejandro, necesito informarle algo extraño.
Es sobre el chofer. Mateo. Don Alejandro levantó la vista, ya impaciente. ¿Qué pasa con él? Desde que fue despedido, no ha pedido referencias, no ha intentado impugnar la decisión, no pareció desesperado. Al contrario. Sergio frunció el ceño, es como si ya supiera que no necesitaba ese trabajo. Don Alejandro arqueó la ceja. Quizás ya tenía otro puesto asegurado. Sergio dudó antes de continuar, hice algunas verificaciones por mi cuenta. Tiene una formación académica avanzada, habla 4 idiomas. Trabajó con niños con necesidades especiales en hospitales de Europa. El estómago de don Alejandro se revolvió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque usted no pidió una investigación completa. Solo quería a alguien para conducir. Un silencio pesado se instaló. En ese instante, don Alejandro se dio cuenta de que, tal vez, no sabía absolutamente nada sobre el hombre que había puesto a convivir con su hija, y mucho menos sobre el hombre que había expulsado de su casa. Esa noche, Isabela estaba sentada en la ventana, murmurando algo para sí misma. Don Alejandro se acercó. ¿Con quién hablas, cariño? Con las mariposas, respondió ella, sin apartar los ojos del cielo. Mateo dijo que algunas vuelan diferente, pero aún así vuelan. Don Alejandro tragó saliva. Eran las últimas palabras que Mateo había dicho antes de irse. Minutos después, al cruzar el garaje, notó un pequeño objeto olvidado en el asiento del coche, un portafolio de cuero. Dentro, había anotaciones médicas detalladas sobre Isabela, ejercicios, progresiones musicales, diagramas, todo escrito con el cuidado de un especialista. En el fondo del portafolio, una foto amarillenta hizo que su corazón se acelerara, Camila, su esposa, sonriendo junto a un joven médico negro en un hospital de Madrid, 6 años atrás. En el reverso, una firma, Dr. Mateo Silva Tratamiento de Camila Blackwood. Don Alejandro se quedó parado en el garaje, la foto temblando entre sus dedos. El rostro de Camila, radiante, contrastaba con el uniforme de hospital y la mirada serena del hombre a su lado, Mateo. Su mente comenzó a dar vueltas. Mateo no era solo un empleado contratado por casualidad. Él había conocido a Camila. La había tratado. Y ahora, 6 años después, aparecía en sus vidas exactamente cuando Isabela más necesitaba ayuda. Cada momento en el que lo había humillado, cada mirada de desconfianza, cada palabra dura, ahora adquirían un peso insoportable. Don Alejandro sintió que le faltaba el aire. Al día siguiente, incapaz de concentrarse en cualquier reunión, canceló todos sus compromisos y llamó a Sergio a la oficina. Quiero todo sobre Mateo Silva. Cada diploma, cada empleo, cada dirección de los últimos 15 años. Y rápido. Sergio se extrañó por la urgencia, pero obedeció. Mientras tanto, Isabela empeoraba. Rechazaba la comida, se quedaba en silencio frente a los médicos y pasaba horas acostada, con los ojos cerrados, como si se hubiera rendido. Cuando el informe de la agencia de investigación llegó, don Alejandro se encerró para leer. Página tras página, sus certezas se iban desmoronando. Mateo tenía un diploma en medicina por la UCM, especialización en neurología pediátrica en Francia, artículos publicados en revistas científicas, y una pérdida devastadora. 3 años antes, su hija, Luna, había muerto en un accidente similar al que dejó a Isabela paralizada. Después de esa tragedia, abandonó la medicina tradicional y se dedicó a terapias alternativas con música y movimiento para niños traumatizados. En una entrevista a un periódico francés, decía que quería encontrar a otros niños como Luna y darles una segunda oportunidad de sonreír. Esa frase resonó en la cabeza de don Alejandro. No podía ser coincidencia. Con el corazón acelerado, cogió el teléfono y marcó el número de Mateo. Cuando la llamada fue atendida, oyó la voz tranquila del otro lado: sé que ha descubierto quién soy. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? La voz de don Alejandro mezclaba ira y confusión. Porque hombres como usted no contratan a médicos para conducir coches, respondió Mateo, firme, pero sin elevar el tono. Ustedes contratan choferes. E Isabela necesitaba a alguien que pudiera estar cerca, sin levantar sospechas. ¿Sospechas? Don Alejandro apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué tipo de juego está jugando con mi familia?
Hubo un breve silencio, y entonces Mateo habló, con la voz cargada de un peso antiguo. Su esposa vino a verme 6 meses antes del accidente. Ella investigaba tratamientos alternativos para la parálisis infantil. Eso no tiene sentido. Isabela nació sana. Sí, pero Camila sabía de un riesgo genético. Quería estar preparada. Y me hizo prometer que, si un día su hija lo necesitaba, haría todo lo que estuviera a mi alcance para ayudarla. Las palabras cayeron sobre don Alejandro como piedras. Camila nunca le había contado nada. Está mintiendo, está en su testamento, dijo Mateo, sin dudar. Probablemente en la parte que sus abogados consideraron exageración de una madre preocupada. Con las manos temblorosas, don Alejandro abrió en el ordenador los archivos del testamento. Allí estaba, página 17, en caso de trauma neurológico o parálisis que afecte a nuestra hija Isabela, recomiendo contactar al Dr. Mateo Silva. Sus métodos pueden parecer poco ortodoxos, pero funcionan donde la medicina falla. Don Alejandro dejó caer el teléfono sobre la mesa. Sintió como si todo el control que siempre había tenido se le escurriera entre los dedos. En ese momento, Sergio entró, llevando un portafolio. Señor, encontré registros de pagos mensuales que su esposa hacía a una clínica en Madrid, donde Mateo trabajaba. Esos pagos continuaron hasta el mes pasado. Él nos estaba observando, murmuró don Alejandro. No observando, señor, corrigió Sergio. Esperando ser necesario. Fue como si una cortina hubiera caído ante los ojos de don Alejandro. Se vio, semanas antes, expulsando a Mateo frente a Isabela, tratando como un oportunista al único hombre que su esposa había elegido para cuidarla. Peor aún, había destruido la única conexión genuina que la niña había formado desde el accidente. Con el corazón apretado, cogió el teléfono y marcó de nuevo a Mateo. Necesito que vuelva. La respuesta fue tranquila, pero cortante. Así no es como funciona. No soy un empleado que usted pueda despedir y recontratar cuando quiera. Soy un médico que hizo una promesa. Entonces, ¿qué quiere de mí? Quiero que deje de intentar controlar la curación de su hija, y empiece a participar en ella. Quiero que admita que no sabe lo que es mejor para Isabela. Y, sobre todo, que pida disculpas. No a mí, sino a ella. Las palabras golpearon a don Alejandro como un puñetazo. Antes de que pudiera responder, apareció una notificación en su móvil, un mensaje de un número desconocido. Isabela me pidió que le enviara esto. Era un vídeo de 3 minutos. En él, Isabela estaba en el consultorio de Mateo, sonriendo mientras movía los brazos al ritmo suave de la música. Sus piernas, inmóviles, se balanceaban ligeramente con el compás. Mateo aparecía al fondo, guiando cada gesto con infinita paciencia. La leyenda decía, ella grabó esto cuando todavía creía que la amabas más que a tu propio orgullo. Don Alejandro lo vio 1, 2, 5 veces. Y entendió, no solo había perdido a un profesional. Había perdido la confianza de su propia hija. Al día siguiente, don Alejandro condujo hasta el pequeño apartamento de Mateo, sin avisar. Llevaba el informe de la investigación doblado en la mano, pero el peso que cargaba en el pecho era mucho mayor. Encontró a Mateo sentado en el balcón, leyendo un libro en francés, como si ya supiera que esa visita iba a ocurrir. Usted planeó todo esto, dijo don Alejandro, sin rodeos, subiendo los escalones. Desde el primer día. Mateo cerró el libro con calma y señaló la silla de al lado. Siéntese, señor don Alejandro. Es hora de que hablemos como dos hombres que aman a la misma niña. No. La voz de don Alejandro salió cargada de tensión. Usted mintió sobre quién era. Manipuló a mi familia. Usó la memoria de mi esposa para cumplir una promesa que yo ni siquiera sabía que existía. Una promesa que ella me pidió que hiciera, interrumpió Mateo, firme. Don Alejandro tiró el informe sobre la mesa. Sé sobre Luna. Sé que perdió a su hija. Y que ayuda a otros niños para intentar compensar esa pérdida. El rostro de Mateo se contrajo por un instante, pero su voz se mantuvo estable. Cada niño que ayudo me recuerda a Luna, pero eso no disminuye lo que siento por Isabela. ¿Cómo se atreve? Comenzó don Alejandro, pero Mateo lo cortó de nuevo.
Su esposa me buscó porque sabía que usted nunca aceptaría métodos fuera de la medicina tradicional. Camila conocía su necesidad de controlarlo todo. Por eso me pidió que, si algo pasaba, encontrara una forma de estar cerca, aunque eso significara ocultar quién era yo. Luego sacó del bolsillo una carta amarillenta. Camila escribió esto para usted, pero me pidió que se la entregara solo cuando llegara el momento. Con las manos temblorosas, don Alejandro abrió el sobre y reconoció de inmediato la letra de su esposa. Don Alejandro, si está leyendo esta carta, es porque nuestra hija necesita a Mateo y usted está luchando contra eso. Deje de intentar arreglar a Isabela y empiece a amarla por quien es. Deje que Mateo la ayude. Él perdió a su propia hija, pero puede salvar a la nuestra. Las palabras le quemaron en el pecho a don Alejandro. Por primera vez, sintió que tal vez tenía más miedo de perder a Isabela que valor para salvarla. El timbre del teléfono interrumpió el silencio. Era Clara, la enfermera de Isabela, y su voz estaba llena de pánico. Señor don Alejandro, tiene que venir a casa ahora. Isabela, ha salido de la cama. Está intentando andar sola. Y se niega a detenerse hasta que Mateo vuelva. El corazón de don Alejandro se disparó. Estoy en camino. Miró a Mateo, aún sentado en el balcón. ¿Viene conmigo? Mateo se levantó despacio. No como su empleado. La voz era firme, sin espacio para la negociación. Voy como el médico de su hija, y como el hombre que su esposa eligió para cuidarla. En el coche, el silencio era denso. Hasta que don Alejandro rompió la barrera. ¿Qué quiere de mí, de verdad? Quiero que deje de ver mi color antes de ver mi competencia. La respuesta fue directa, cortando el aire. Quiero que entienda que, porque estaba conduciendo su coche, no significa que no soy cualificado para cuidar de su hija. Y quiero que admita que pagó a los mejores especialistas del mundo, pero despidió al único que realmente funcionaba, solo porque no tenía la apariencia que esperaba de un médico. Las palabras calaron hondo, como si don Alejandro escuchara, por primera vez, la sentencia que nunca quiso admitir. No era solo orgullo, era prejuicio. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Isabela en el pasillo, apoyada en la silla de ruedas, con los pies en el suelo, intentando dar pequeños pasos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella no se detenía. ¿Isabela? Don Alejandro corrió hacia ella, pero la niña levantó la mano, firme. No, papá. Necesito mostrarle a Mateo, que no me rendí. Mateo se acercó, arrodillándose a su altura. Siempre supe que lo conseguirías, pequeña mariposa. Pero no necesitas lastimarte para demostrármelo. Ella levantó la mirada, llena de esperanza. ¿Vas a volver? Mateo miró a don Alejandro. La respuesta no dependía solo de él. Mateo miró a don Alejandro, y el silencio que siguió parecía cargar con todo el peso de los días que habían pasado desde la despedida. Don Alejandro respiró hondo, sintiendo como el orgullo y la resistencia cedían, como si finalmente admitiera para sí mismo que no podía recuperar solo lo que había perdido. Isabela, empezó, con la voz embargada, eso depende de ti. La niña miró a su padre, luego a Mateo. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Entonces, vas a volver? Insistió ella, casi sin aliento. Mateo se arrodilló ante ella. Volveré, si tu padre está listo para caminar a nuestro lado. Don Alejandro cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, parecía más ligero, aunque marcado por el arrepentimiento. No sé cómo arreglar todo lo que hice, pero si aún hay una oportunidad, quiero que vuelvas. No como chofer, como el médico que mi esposa eligió. Como el hombre que hizo sonreír a mi hija de nuevo. Una leve sonrisa se formó en el rostro de Mateo. Solo con una condición. Cualquiera. Respondió don Alejandro sin dudar. La próxima vez que le enseñe a Isabela a bailar, usted también bailará con ella. Porque ella necesita a su padre, no solo al médico. Por un momento, el pasillo de la mansión pareció más cálido. Isabela soltó una risa pequeña, pero sincera. Y allí, entre lágrimas y promesas, comenzaba la reconstrucción no solo de su salud, sino de una familia entera. La mansión ya no era silenciosa ni fría. Las paredes, antes austeras, ahora resonaban con música,
risas y pasos, algunos firmes, otros aún vacilantes, pero todos llenos de vida. El proyecto Mariposas Diferentes, creado por don Alejandro y Mateo, atendía a decenas de niños con discapacidad motora, ofreciendo terapias con música y movimiento. Isabela, ahora con 10 años, caminaba con muletas y bailaba regularmente. Esa tarde, entró en la oficina de su padre con una sonrisa decidida. «Papá, hoy le voy a enseñar a bailar a la niña nueva. Tiene miedo, pero le voy a mostrar que bailar en la silla también es hermoso». Don Alejandro la observó y, por un instante, recordó la primera vez que le había dicho que no podía bailar. Sonrió, orgulloso de darse cuenta de lo equivocado que estaba. Mateo, a su lado, ajustaba partituras y preparaba la sala de actividades. Era más que un médico. Era parte de la familia. Durante un evento con inversores, don Alejandro no dudó en contar la verdad: casi destruyó la única oportunidad de felicidad de mi hija, porque juzgué a un hombre extraordinario por el color de su piel. Mi prejuicio casi le cuesta la sonrisa a Isabela. La graduación de la primera promoción del proyecto tuvo lugar en el salón principal. 23 niños concluyeron el programa. Isabela subió al escenario con sus muletas y bailó una coreografía que ella misma había creado. «Hace 2 años pensé que nunca más sería feliz», dijo al micrófono. «Hoy sé que ser diferente no significa ser menos especial. Significa que vuelas a tu manera única». Mateo, emocionado, recordó las primeras palabras que le había dicho a ella: «Algunas mariposas vuelan diferente, pero aún así vuelan». Don Alejandro perdió a algunos viejos amigos de la élite que no aceptaban su asociación con un hombre negro. Pero ganó algo mucho mayor: un propósito y una familia verdadera. El proyecto creció, atendiendo a cientos de niños por año. Mateo publicó su metodología de forma gratuita para profesionales de todo el mundo. Y la mansión, antes un sepulcro silencioso, se transformó en un hogar donde la música y la esperanza nunca dejaban de sonar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, comentar abajo qué sentiste y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que el amor verdadero perdura incluso en la muerte. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras historias.